Hola, buenos días. Hace poco el Banco de España ha sacado un informe sobre la rentabilidad de las pensiones públicas. Rentabilidad entre comillas, como vamos a ver ahora. Los autores del informe han hecho un buen trabajo porque calcular una cosa así tiene su complejidad y es útil conocer este dato. Pero vamos a ver qué es lo que supone esto ahora para unas generaciones y para otras, y por qué eso que cree mucha gente, bueno, se ve, claro, yo creo a simple vista, de que los hijos ahora viven peor que los padres, pues tiene una explicación muy lógica y se pueden cambiar las cosas para que a todas las generaciones les vaya bien. Primero voy a hacer una precisión importante, y es que los autores del estudio realmente no dicen que las pensiones públicas sean una inversión, sino que dicen algo así como que el sistema de pensiones puede entenderse como un mecanismo de inversión y que bajo este supuesto, pues ellos van a calcular lo que sería el equivalente a la rentabilidad de eso. Luego esto en los medios se ha simplificado como que las pensiones públicas han tenido una rentabilidad del 3,5% anual, pero realmente los autores del estudio no dicen exactamente eso. Esta rentabilidad del 3,5% anual es en las últimas décadas y ya restando la inflación, por si lo preguntáis. Aunque parezca que son las dos cosas iguales, pues realmente no lo son, y por eso me parece importante separar lo que han dicho, lo que han hecho los autores de este estudio de lo que es el sistema en sí, porque lo que han hecho los autores tiene mucho mérito y es útil conocerlo, y lo que voy a comentar sobre el sistema es sobre el sistema, no sobre las personas que han hecho este estudio, porque ellos no tienen la culpa de cómo está hecho el sistema. Antes os he dicho la palabra rentabilidad entre comillas, y creo que esta es la clave de este tema, y es la explicación de por qué los hijos viven peor que los padres ya desde hace bastante tiempo, como creo que ve cualquiera desde hace ya, pues eso, años y años. La realidad es que las pensiones públicas no han dado ninguna rentabilidad porque no son una inversión, y entender esto es fundamental. Rentabilidad es lo que se gana cuando se invierte en algo y ese algo sube de valor. Pero las pensiones públicas no tienen absolutamente nada que ver con esto, porque lo que hacen es seguir el esquema típico de las estafas piramidales. Y las estafas piramidales no son una inversión y no tienen rentabilidad porque no invierten en nada. En las estafas piramidales sí que existen unos cobros y unos pagos, y puede haber personas que ingresen más de lo que pagan antes de que la estafa piramidal se desmorone definitivamente. Pero a ese beneficio, entre comillas, no se le puede llamar rentabilidad porque realmente no ha existido ninguna inversión entre medias. Este supuesto beneficio, entre comillas, que tienen algunas personas en las estafas piramidales es la ruina de muchas otras personas que son los que entraron detrás de ellos en esa misma estafa piramidal. Y esto mismo es lo que pasa con las pensiones públicas, como vamos a ver ahora. Cuando las cosas se hacen bien en la economía, que es como tienen que hacerse, claro, pues la ganancia de unos no es la pérdida de otros y todo el mundo sale beneficiado. Pero cuando las cosas se hacen mal, que pasa muchas veces, pues la ganancia de unos sí que es la pérdida de otros. Porque no se crea riqueza de verdad, sino que se perjudica a unos para beneficiar a otros. Y muchas veces lo que suele suceder es que incluso el volumen total de riqueza es menor que si las cosas se hiciesen bien, aunque perjudique a unos pocos, aunque beneficie a unos pocos, perjudicando a la mayoría. Esto es lo que pasa con el sistema público de pensiones, pero podríamos decir que elevado al cuadrado, porque incluso aquí los supuestos beneficiados, que son los pensionistas, han vivido mucho peor de lo que habrían vivido si las cosas se hubiesen hecho bien desde el principio. Ese 3,5% anual de este estudio, lo que realmente nos mide, es la medida del sufrimiento que se ha causado a los hijos y a los nietos para pagar a los abuelos lo que habitualmente se llama pensión y que realmente son subsidios a gente que lo perdió todo lo que metió en esta estafa piramidal de las pensiones públicas. Porque ese 3,5% anual no se ha generado o no se ha creado invirtiendo en crear riqueza nueva, de la cual también se habían beneficiado los hijos y los nietos de los actuales pensionistas, sino que ese 3,5% se ha conseguido empobreciendo a los hijos y a los nietos. Si en lugar de un 3,5% hubiese sido un 1%, pues los abuelos ahora vivirían algo peor, pero los hijos y los nietos vivirían algo mejor. Y si fuese un 5%, pues entonces los abuelos vivirían algo mejor, pero los hijos y los nietos vivirían mucho peor. Por eso, esta es una de las principales causas de lo que hemos comentado al principio, y que creo que ya todo el mundo ve, que los hijos ya viven peor que los padres. Existe un argumento que es equivocado, que dice que con las pensiones públicas sí se ha producido algo a lo que se podría llamar inversión, porque el dinero que han cogido los pensionistas lo han gastado y ese gasto supuestamente ha hecho a la sociedad más rica. Según esto, pagar pensiones a sus abuelos sería una especie de inversión para sus hijos y para sus nietos. Pero si esto fuera cierto, pensad que lo mismo se podría decir de todos los demás impuestos. Así que deberíamos cobrar otra pensión por todo el IVA que hemos pagado en nuestra vida, otra pensión por todo el IRPF que hemos pagado en nuestra vida,
y otras muchas pensiones por todos los demás impuestos que hemos pagado en nuestra vida. Las basuras, el IBI, la gasolina y todos los demás. Y este argumento es equivocado porque una cosa es el gasto y otra es la inversión. Y querer confundir una con otra es querer engañar. Fijaros en una cosa muy importante. Y es que con este sistema ni los abuelos, ni los hijos, ni los nietos llegan a tener en ningún momento la propiedad de la riqueza, que es lo que diferencia el gasto de la inversión. Cuando vosotros cambiáis dinero por acciones, dejáis de tener ese dinero, pero pasáis a tener esas acciones. Es decir, pasáis a tener la propiedad de la riqueza de esas acciones. Y lo mismo pasa cuando en lugar de cambiar dinero por acciones, se cambia por inmuebles, por tierra, por ganado o por lo que sea. En todos estos casos, la persona que entrega el dinero deja de tener el dinero, pero pasa a tener la propiedad de la riqueza de algo, sean acciones, inmuebles, tierra, ganado o lo que sea. Sin embargo, cuando gastáis el dinero en hacer un viaje o compraros una cosa, pues no os estáis haciendo más ricos. Está bien que gastéis el dinero en eso porque eso es necesario para que el mundo funcione, pero en esa transacción vosotros no os hacéis más ricos porque estáis gastando dinero y no cogéis la propiedad de nada a lo que se pueda llamar riqueza. Pues fijaros lo que pasa con las pensiones públicas. Los hijos y los nietos están pagando cantidades enormes de dinero a la seguridad social, pero no reciben a cambio nada que se pueda llamar riqueza. Simplemente en el momento que las dan, las pierden definitivamente y ya está. E inmediatamente ese dinero lo reciben los abuelos, que lo gastan en vivir, en pagar los gastos de la casa, la comida, hacer algún viaje y poco más. Es decir, tras todo este trasiego de dinero todos los meses de un lado para otro, ni los abuelos, ni los hijos, ni los nietos tienen la propiedad de nada de riqueza, ni un solo céntimo. Y esta es una de las claves del sistema público de pensiones. Tanto los abuelos, como los hijos, como los nietos, trabajan muchísimo a lo largo de toda su vida. Generan muchísima riqueza. Pagan cantidades descomunales de dinero a la seguridad social. Pero al final de su vida no tienen nada de riqueza a su nombre, ni un solo céntimo. Y esto es porque el sistema actual está diseñado para que la gente sobreviva, pero no llegue a tener la propiedad de la riqueza. Y entender esto es absolutamente clave para entender el mundo en que vivimos, los problemas que tenemos y cómo resolverlos. Los abuelos se quejan de que sus pensiones son bajas. Y eso es verdad y no lo es. Es verdad en el sentido de que si todo se hubiese hecho bien desde el principio, con el sistema de capitalización de las pensiones desde el primer día, pues ellos serían ahora muchísimo más ricos y vivirían muchísimo mejor. Y esto es lo que debemos conseguir para el futuro. Pero mientras se mantenga el sistema actual de estafa piramidal, ¿son bajas las pensiones actuales? Pues por desgracia, lo que nos dice este estudio y la evidencia es que las pensiones actuales con el sistema actual no son bajas, sino altas. Altas, insisto, en el escenario actual en el que se pretende que toda la sociedad viva de una estafa piramidal, que eso es un sinsentido ni pies ni cabeza. Por eso me parece muy importante que todo el mundo vea el conflicto generacional que tenemos encima para poder evitarlo a tiempo. Los abuelos, en su mayoría, piden que les suban las pensiones. Eso quiere decir que ese 3,5% de rentabilidad, entre comillas, que han tenido hasta ahora, les parece poco y quieren una rentabilidad, entre comillas, mayor. Yo les entiendo perfectamente, pero me parece imprescindible que vean que con esta postura solo están mirando lo suyo, es decir, el dinero que ellos pagaron, lo que ahora reciben y el bajo poder adquisitivo que tienen. La cuestión es que si esos mismos abuelos, cuando piden que les suban las pensiones, no piden a la vez que se cambie el sistema de capitalización de las pensiones, lo que están pidiendo realmente a los políticos es que opriman y empobrezcan mucho más a sus hijos y a sus nietos para quitarles aún más dinero del que ya les quitan y llevarles a una situación aún peor de la que ya tienen. Este conflicto generacional puede ser una pesadilla para la sociedad si la gente no lo quiere ver a tiempo, pero también puede ser la mayor oportunidad para enriquecer a toda la sociedad que ha habido nunca. ¿Y para qué hay que hacer para conseguir esto? Pues que una gran parte de la sociedad se decida a ver las cosas como son y a actuar como de verdad debe hacer una sociedad madura y que de verdad busque el bien común de todas las personas que la componen. La realidad es que no se puede vivir de una estafa piramidal porque eso es matemáticamente imposible. Haberlo intentado durante décadas, lo que ha hecho es empobrecer a los abuelos y arruinar a los hijos y a los nietos. ¿Se puede salir de esta? Que es la pregunta que hay que hacer, claro, lógicamente. Pues sí, se puede salir y se puede salir muy rápido. Y para eso lo que hay que hacer es cambiar el sistema actual, que está diseñado matemáticamente para empobrecer a la población, por otro sistema nuevo que esté diseñado matemáticamente para enriquecer a la población. Y ese sistema nuevo debe tener los 3 pilares que os comento siempre, y que son el sistema de capitalización para las pensiones, la liberalización del suelo y el fin de la pobreza impositiva. La pobreza impositiva es el encarecimiento artificial
de todas las necesidades básicas con impuestos. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo. Nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.